Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta cuarta sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que, como siempre, te digo que tú nunca estás solo, nunca estás sola. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en nuestro camino. Hemos iniciado algunos programas en el que el tema es el arte de aprovechar nuestras faltas. Y venía a mi mente este canto de una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Bueno, en este caso la canción dice que alguien va a caminar por distintos lugares, rodando y rodando. Yo adaptaría esta frase, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era caer y caer. Pero no porque quiera caer a propósito, sino porque en la vida nadie es perfecto, nos dejamos a veces llevar por una información falsa, o bien por una emoción, o porque no vimos bien o no escuchamos bien y tenemos errores. Pero estos errores no significa que seamos peores personas, sino significa que podemos aprender, porque acuérdate que hasta Cristo cayó, y no solamente en una ocasión, sino en 3 ocasiones. ¿Pero qué hizo nuestro Señor? ¿Quedarse ahí en el camino llorando, lamentándose? No. Hizo un esfuerzo cada vez mayor. En una ocasión le tuvo que ayudar el cireneo, pero se levantó. Así que tú y yo podemos levantarnos también, en ocasión solos, en ocasiones con la ayuda de un cireneo, que alguien nos dé ánimo, que alguien quizás a través de una terapia, a través de un psicólogo, de un consejero espiritual, nos ayude a tomar ánimo, pero lo importante es levantarnos. Y si tú has caído muchas veces, no te importe. Pon atención en las veces que te has levantado. Eso es lo más maravilloso y precisamente de esto estamos hablando en estos programas. Hemos llegado el día de hoy ya a la 7ª meditación, cuyo tema es corregirnos, pero con suavidad. Y lo dirijo a ti, corrígete, pero con suavidad. Punto número 1. No rompas algo por pegar un remiendo. Dice San Francisco de Sales, miren, algunos cuando tratan de enmendar sus faltas, hacen como los albañiles inexpertos que se suben a un tejado a tapar una gotera y pisan tan fuertemente las tejas que, por tapar una gotera, hacen 100 goteras más. Otros obramos como las costureras chambonas que por colocar con tanta fuerza un remiendo, le hacen una rotura más grande al vestido. Pues así nos pasa a nosotros por tratar de curar un pecado cometido. Llegamos a cometer muchos pecados más, como caer en la impaciencia, la tristeza, la desesperación, la falta de confianza en Dios, el desánimo y el desgano para hacer el bien y muchas otras cosas más. Por lo tanto, no atormentemos nuestro corazón aunque hayamos caído en muchas faltas. Tratémoslo con suavidad y con comprensión. Si has caído, pregúntate lo siguiente: ¿estoy dispuesto a seguir luchando por mantenerme fiel a Dios y por conservar su amistad? Seguramente que tu respuesta es sí, que estás resuelto, resuelta y que prefieres la muerte antes que apartarte de Dios y de su divina amistad. Y entonces te puedes hacer una segunda pregunta: ¿por qué he tropezado y caído? ¿Por qué soy tan cobarde? Bueno, lo más probable es que la respuesta sea: he caído más por debilidad que por maldad. Fui débil como Adán y Eva. El libro del Génesis dice: vio que el pecado era apetecible y deseable.
Así lo vio Eva. Y es que en general las tentaciones son bonitas, apetecibles. Si la tentación fuera fea, simplemente no pecaríamos. Pero el demonio, como a nuestros primeros padres en el paraíso, nos convence de que seríamos más felices pecando. Nos alimenta con sensaciones sensuales y lamentablemente después nos queda un sabor demasiado amargo en el corazón. Y nuestra alma podría añadir: caí por sorpresa, porque yo no había planeado obrar así. Tengo pesar de haber obrado de esta manera. Mi alma está enferma de debilidad y de falta de fuerza de voluntad. En la pelea entre la cabeza y el corazón, lamentablemente ganó el corazón, no la razón, el entendimiento. La cabeza me decía: es malo, pero el corazón respondía: ay, sí, pero es muy agradable. Y la fuerza de la emoción, lamentablemente, fue más grande que la fuerza de mi voluntad. Así que tengo que reconocer que caí más por debilidad que por maldad, y a cada una de mis malas acciones le tengo que decir: tu presencia me dejó manchado el corazón. Pero ahora tienes que aceptar con suavidad lo que eres. Pide perdón, pidamos perdón muchas veces a Dios. Humillémonos suavemente ante Él. Repitámosle muchas veces la oración de aquel leproso que le pedía que lo curara. ¿Te acuerdas? Señor, si quieres, puedes curarme. Y seguramente vamos a escuchar de Él las palabras que le dijo a aquel paralítico que lo bajaron desde el techo de la casa para que estuviera frente a Él. ¿Qué le dijo? Tus pecados te quedan perdonados. Y después de hablar con Dios también, platiquemos con nosotros mismos. Digamos a nuestra alma: ánimo, adelante. Lo reconozco, di un paso en falso. Perdí una batalla, pero todavía no he perdido la guerra. Levántate gallardamente, con el pie derecho, como valiente guerrero, y grita hacia el cielo, hacia la salvación, hacia la santidad, de frente hacia el mar. Me acuerdo de este personaje, este juguetito que salía en Toy Story, que ponía sus manos hacia arriba y decía: al infinito y más allá. Bueno, él se refería simplemente al espacio. Pero cuando tú grites esto: Señor, mi meta es el cielo, mi meta eres tú, mi meta es el amor. Caí, me manché, no importa, me vuelvo a levantar porque mi meta no es quedarme tirado, mi meta no es el lodo, mi meta eres tú. Y además, si volteo hacia arriba, me doy cuenta que tú me das la mano para que me levante más fácilmente. Si 70,000 veces 7 hemos caído, 70,000 veces 7 nos debemos levantar. En el camino hacia la santidad, o se acaba el camino, o nos acabamos nosotros, pero no queremos dejar un solo día de caminar, de avanzar y de tratar de llegar a la perfección. Hay un himno muy antiguo dedicado a la Virgen, concretamente a la Inmaculada Concepción, que dice: 100,000 veces he caído, no me dejes hundido ni perdido. Si mis culpas te alejan, que mis sollozos te acerquen. No hay mayor bajeza que el estado en que estoy, pobre y manchado. Sácame, oh Madre de mi gran vileza, no olvides que a ti me he consagrado. Oraciones como esta deberíamos repetir muy frecuentemente, porque siempre resultará mejor rezar que renegar, y nos hará mejor provecho pedir ayuda del cielo que contentarnos con solo quejarnos y lamentarnos por haber caído. Si tu caso es desesperado, pídele a la Virgen que ruegue a Jesús por ti, y vas a ver qué grande es el poder que tiene su intercesión, y se repetirá 1,000 veces el milagro de Caná. ¿Te acuerdas? Jesús transformó el agua en vino. Pues Jesús va a transformar el agua turbia de tu pecado en vino agradable de buenas obras para el cielo, con tal de que no te canses de insistir rezando. María siempre es un camino para acercarnos a Dios. Punto 2 de esta meditación: ejemplos de corrección suave y constructiva. Hay que tener disgusto de haber hecho lo que Dios reprueba, pero un disgusto que sea para mejorar y no para acomplejarnos. Pensemos, por ejemplo,
En el caso de un buen educador que quiere corregir una falta de un alumno, si lo llama aparte y con mansedumbre y bondad le hace ver lo perjudicial que resulta su mal comportamiento, y le recuerda también que puede ser mejor si mejora su modo de comportarse, ese discípulo no se sentirá humillado ni acomplejado, sino que, más bien, se va a esforzar por ser mejor de ahí en adelante. Pero si en cambio el superior no emplea un bondadoso razonamiento, ni el amor o la caridad, ni es amable al reprenderlo, sino que se deja llevar únicamente por la pasión del enojo, la ira, por el disgusto que le ha proporcionado la desobediencia de este joven, y además le grita delante de todos y lo humilla, y procede con él de manera violenta, ¿qué va a pasar con el alumno? Se va a apocar, a desanimar, se va a llenar de enojo y de tristeza, y probablemente no va a sentir deseos de volverse mejor, sino más bien pesimismo y desgano por todo. Pero vamos a continuar hablando de esto al regreso. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Estás escuchando En tu Camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y a hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu Camino. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el ejemplo anterior veíamos cómo llamar la atención de un joven con gritos, con enojo, humillándolo, no va a lograr que él cambie su forma de actuar. En cambio, si se le corrige con amor, con respeto, con sencillez, seguramente el resultado será totalmente distinto. Pues así sucede con nuestra alma. Pongamos, por ejemplo, que nos habíamos propuesto no obrar ni hablar por vanidad u orgullo, y que fallamos en este buen propósito y caímos en el pecado de orgullo, y actuamos más por aparecer bien ante los demás y por hacer una buena figura que por agradar a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esto? Esto sería lo equivocado. Decirle a nuestra alma y a nuestra voluntad, eres una estúpida, miserable, inconstante y merecedora de desprecio. Después de tantos propósitos de actuar solo por Dios, ¿ahora te has dedicado a obrar por vanidad y por agradar a las criaturas? ¿Cómo eres de sinvergüenza, ciega, imprudente, traidora, desleal con tu Dios? Y decirle otras cosas semejantes. Bueno, si así lo hacemos, lo único que vamos a lograr es ser cada día más y más pesimistas y además hacerle un nido a la tristeza para que venga a vivir en nuestra alma. Fíjate, te estás atacando a ti mismo cuando cometes una falta.
no se trata de eso. En cambio, debemos razonar de la siguiente manera. Pobre corazón mío, tan débil y tan inconstante. Hemos caído en el foso del que habíamos propuesto apartarnos para siempre. Pero ánimo, levantémonos y salgamos de esta trampa con el propósito de no volver a caer en ella. Supliquémosle a nuestro Señor su misericordia y su perdón. Volvamos al camino de la humildad. Ánimo, valor. Estemos más atentos en lo sucesivo para que no nos sorprendan los ataques de los enemigos del alma. Dios nos ayudará. Él ha dicho muchas veces en la Sagrada Escritura, yo nunca te abandonaré. Y digamos, como decía aquel santo, oh Señor, si yo no tuviera la cabeza tan dura y el corazón tan débil, o lo que repetía el antiguo guerrero, de cada derrota saquemos una lección para obtener una futura victoria. Y repitamos muchas veces en nuestra vida las bellas peticiones del Salmo que Jesús recitó en la cruz, aquel que decía, Señor, ven aprisa a librarme, que seas tú la roca donde yo logre encontrar refugio, sácame de la red que me han tendido, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú eres el Dios leal y me librarás. Este es el Salmo 30. Y exclamemos también con el Salmo 41, ¿por qué te entristeces, alma mía? Espera en Dios que Él es nuestra salud. Diré a mi Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué tengo que ir andando hostigado siempre por mi enemigo? Los enemigos del alma me atacan sin cesar, y parece que estuvieran siempre diciendo, ¿a dónde se fue tu Dios? Pero yo esperaré siempre en Dios. Tú serás siempre mi salud, Dios mío. Punto tercero de esta meditación. ¿Cómo demostrar entonces la aversión al pecado sin angustiarnos? Es cierto que nuestras faltas nos hacen sentir mal. ¿Quién se atrevería a dormir tranquilo junto a una serpiente venenosa que de un momento a otro puede causarnos la muerte? ¿Quién podría permanecer también con una falsa tranquilidad estando en pecado grave, sabiendo que el pecado mortal puede llevarnos a la muerte eterna? Por esto, muchas personas se angustian cuando tienen un pecado mortal e incluso cuando tienen pecados veniales. Pero a propósito de esto, ¿qué es lo que nos dice San Francisco de Sales? Lo que él aconsejaba, lo practicaba él mismo. Un día alguien le comentó que los pecados veniales, aunque son pequeños, dejan tristeza e inquietud en el corazón. Y él le respondió, mire, los pecados veniales deben disgustarnos, pero no deben desanimarnos, ni llenarnos de angustia o de inquietud. Por eso, cuando yo cometo alguna falta, le pido perdón a Dios, pero no me lleno de cólera conmigo. Tampoco me pongo agrio o malhumorado por haber faltado, porque con eso no se gana absolutamente nada. Los griegos decían que Anteo, cuando luchaba, cada vez que caía a tierra, recobraba nuevas fuerzas y se levantaba con más vigor a seguir luchando. Eso tenemos que hacer nosotros exactamente. Caemos 1000 veces, pues a levantarnos otras 1000 y a seguir luchando. Digamos como aquel monje, el pecado ya se está mudando de mi casa y no le voy a rentar ni un solo día más. Y también podemos decir la oración que decía un niño, Señor, que lo que no te gusta a ti, tampoco me guste a mí. Atacaremos al pecado con la memoria, el entendimiento y la voluntad. Con la memoria, sintiendo contrición por haber pecado. Con el entendimiento, despreciando el pecado como algo dañino. Y con la voluntad, resistiendo y atacando a todo lo que sea ofensa a Dios. Al pecado venial le diremos con San Agustín, si los desprecio al pesarlos, me aferro al contarlos. Son pequeños, pero son muchos. No son graves, pero me pueden llevar a cometer pecados graves. Y se pueden convertir en una mala costumbre, y nada hay más aterrador para el que quiere llegar a la santidad que una mala costumbre. Los pecados veniales son pequeñas cadenas que me atan los pies y no me dejan subir al monte de la santidad, ni avanzar tampoco por el camino de la perfección. Los pecados veniales son pequeños,
pero si no los combato, irán creciendo. Pensaré en esto. ¿Son pequeños mis pecados? Bueno, pues pequeña es la mosca, pero contamina toda la comida. Pequeño es el mosquito, pero puede hacer que por el dengue o el paludismo haga que yo tenga fiebre. Pequeña es la pulga, pero me quita el sueño. Pequeña es la piedrilla dentro del zapato, pero no me deja caminar bien. Así que, si quiero que no entre en mi alma ese asesino que es el pecado mortal, tengo que esforzarme por impedir que entre primero su ayudante, que es el pecado venial. ¿De qué me serviría que no me mate el terrible tigre si me mata la pequeña víbora envenenadora? No solo tengo que librarme de adquirir una pulmonía mortal, sino también de evitar conseguir un resfriado que me pueda debilitar. Cuando los enemigos del alma me invitan a pecar, pensaré en aquella frase tan seria del libro de la Biblia. Todo está patente, perfectamente visible ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Capítulo 4 del libro de los Hebreos. Recordaré también lo que repetía San Agustín. El pecado es como una serpiente venenosa. Si te acercas, te envenena. El pecado es como un perro bravo amarrado con un lazo. Si te acercas demasiado, te va a morder. Quiero mantenerme lejos de tan dañino enemigo y diré muchas veces: de todo pecado, líbranos, Señor. Me alejaré de la ocasión y Dios me alejará del pecado. Así lo decía San Agustín. Y llegamos ya a la meditación octava. ¿Por qué no hay que desanimarse ni desalentarse a la vista de nuestras faltas? Punto 1. Suceda lo que suceda, no te desanimes jamás. Un hombre estaba haciendo ejercicios espirituales bajo la dirección de un santo padre jesuita. A mitad del retiro, llamaron al padre a una reunión en Roma. Lo iban a elegir superior general. El sabio sacerdote, antes de alejarse de aquella casa de ejercicios, le dejó al ejercitante esta única consigna: mi último y más importante consejo es este: pase lo que pase, no se desanime ni se desaliente jamás. Bueno, este debería ser como un lema para nuestros combates. Todo lo demás me podrá suceder, menos que me desanime y deje de luchar. A propósito de esto, les comento que Tamerlán fue un famoso guerrero del año 1400 que empezó perdiendo muchas batallas. Un día estaba casi decidido a ya no luchar cuando vio que por una pared arriba subía una hormiguita. Con su espada la derribó hacia el suelo, pero ¿qué creen? La hormiga dio unas vueltas por el piso y empezó a subir otra vez. Tamerlán la volvió a derribar y la hormiga comenzó a subir otra vez. Y así 10 y 15 veces. Ante esta insistencia ejemplar del diminuto maestro, el hombre pensó: ¿y por qué no insisto una vez más como la hormiga? Y mandó dar el toque de batalla para empezar de nuevo la lucha. ¿Y qué creen? Consiguió la victoria y llegó a tener uno de los imperios más grandes del mundo. Lo que lo salvó no fue desanimarse, no dejar de luchar aunque hubiera perdido 1000 batallas. Para ganar la guerra, lo importante no era haber sufrido derrotas, sino más bien perseverar luchando con valor hasta lograr vencer al enemigo. Así que tú te desanimas porque habías prometido algo, porque tenías un proyecto de ser mejor. ¿Caíste? No te preocupes. Puedes ser como la hormiga. El único que te puede pisotear eres tú mismo. Si estás con vida y tienes oportunidad, ¿por qué no continuar luchando para subir como lo hizo la hormiga? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas
Aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él. Y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Estás escuchando En tu Camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Plegaria antigua para los enfermos. Te rogamos, ordenador, Señor, artífice del cuerpo y creador del alma, tú que hiciste al hombre, tú que administras, gobiernas y salvas a todo el género humano, tú que reconcilias y aplacas, por bondad tuya, senos propicio. Señor, socorre y cura a todos los enfermos, y permite que se levanten los yacentes. Glorifica tu santo nombre por medio de tu único Hijo Jesucristo, que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros, y después de hablar del ejemplo de la hormiga, vamos a hablar de el mejor orador de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo. Él decía que hay 2 enemigos mortales contra nuestra santificación: el orgullo, si no hemos caído, y la desesperación, si ya caímos. Pero este último es el más peligroso. Por eso San Pablo anunció: si no perdemos la esperanza, conseguiremos la salvación. Así lo decía en la carta a los romanos. Por eso, aún después de nuestras más vergonzosas caídas, tenemos que acercarnos a Jesús, pero con la confianza con la que se acercaban las multitudes de pecadores, de pobres y enfermos. La principal razón para confiar en Jesús, aun siendo pecadores, es que Él es nuestro mediador ante el Padre Dios. Él es el más cercano a nosotros, pobres pecadores, y el más cercano a Dios, justicia infinita. Como Hijo, obtiene del Padre Celestial todo lo que pida para nosotros, y como nuestro mediador, no cesa ni por un solo momento de interceder por los que somos tan miserables. Vive totalmente dedicado a ayudarnos. Jesús es completamente agradable al Padre porque nunca lo ha ofendido ni en lo más mínimo, y con esa su agradabilidad y simpatía vive intercediendo por nosotros noche y día, por ti y por mí. Así que tratemos de creer que su disposición para ayudarnos es de 24 horas cada día. Tenemos que convencernos de que si no queremos alejarnos de Él, tampoco Él se alejará de nosotros, que no nos abandonará si nosotros no queremos abandonarlo. Cada momento, Él nos puede repetir: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y en nuestra mente deben estar grabadas, como si fueran escritas en letras de oro, aquellas hermosas palabras de San Juan: hijitos míos, si alguno ha pecado, recuerde que tenemos un abogado ante el Padre. Es Jesucristo, el Santo, que se ofreció como víctima por nuestros pecados. También el Apocalipsis nos recuerda: Jesucristo nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Y la carta a los Hebreos nos recomienda: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia y hallaremos misericordia y seremos socorridos oportunamente. También en las letanías del corazón de Jesús le decimos verdades muy consoladoras. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra.
Y en el famoso himno Dies Irae del Día de Difuntos, le suplicamos: Rey sublime y majestuoso, que a todos salvas piadoso, sálvame por tu piedad. Recuerda, Dios, que mi vida fue causa de tu venida. Aquel día ten piedad, por buscarme te has cansado, por salvarme te han clavado. ¿Será vana tu pasión? Justo juez, por tu clemencia, haz que logre tu indulgencia, haz que alcance tu perdón. De mis ojos brota el llanto, de mis culpas yo me espanto. Oh Señor, perdón, piedad. Si salvaste a Magdalena y al ladrón de eterna pena, tú serás mi Salvador. Bueno, estas son frases, palabras muy antiguas, pero siempre son dignas de ser repetidas. Punto 2 de esta meditación: las tácticas del enemigo del alma. La esperanza y la confianza en Dios son como una balsa salvavidas que hace salir a flote aún al pecador más subido en debilidades y miserias. Pero, en cambio, la desesperación y el desánimo son como pesadas piedras amarradas a los pies que lo llevan a uno a hundirse cada vez más y más, que nos hacen perecer tragados y devorados por el abismo de nuestras pasiones y de nuestra inclinación al mal. Así que, ¿qué decides tú? ¿Esperanza y confianza o desesperación y desánimo? Toma en cuenta que cuando el enemigo del alma nos ve desalentados y desanimados por nuestras faltas, se lanza como buitre asqueroso y arroja sobre nuestro corazón un montón de pensamientos desesperantes que, como pesadas cargas, nos llevan al pozo profundo de la tristeza y de la inquietud. En esos momentos de desesperanza, nos convendría recordar aquello que en el año 400 dijo sobre Jesús el gran San Ambrosio. ¿Qué dijo? Mira qué hermoso. Si tienes llagas para curar, Jesús es el médico. Si te quema la fiebre de tus pasiones, Jesús es la fuente refrescante. Si te persigue la maldad, Jesús es la santidad. Si necesitas auxilio y defensa, Él es fuerza y poder. Si deseas el cielo, Jesús es el camino. Si te rodean las tinieblas, Él es la luz. Si eres débil, Él es el pan de vida que llena de fortaleza para el combate. Si solamente miras a tu debilidad y a tu miseria, te desanimas y retrocedes, pero si levantas los ojos y diriges tus plegarias a Cristo, Él extiende su mano y te salva. Hasta aquí las palabras de San Ambrosio. Por eso, si el enemigo te presenta la lista interminable de tus pecados para desanimarte, imagínate a Jesús rogando por ti ante el Padre Celestial. Piensa que junto a la cruz estaba María, la madre de Jesús, y María Magdalena, la Inmaculada y la pecadora, y los brazos crucificados de Jesús las abarcaron a las dos. Tu alma ciertamente no tiene la inocencia de la Inmaculada, pero sí puede presentarse con el arrepentimiento de la pecadora y por lo tanto ser perdonada y salvada por Jesús. Nunca pierdas la esperanza de obtener la salvación. Dile a Jesús con el sabio antiguo: Jesús, no merezco las luces que le diste a San Pablo, ni los perdones que le otorgaste a San Pedro, pero por lo menos te pido que tengas para conmigo la misericordia que tuviste con el ladrón que estaba cerca de ti en la cruz. Una experiencia muy triste y muy repetida en la Iglesia demuestra que muchas de las personas que abandonaron el camino de santidad lo hicieron porque se dejaron llevar por la desesperación y del desánimo por sus faltas. Y ten en cuenta que tus faltas se deben a una debilidad más que a una maldad. Así que en lugar de entristecerte demasiado, pídele cariñosamente el perdón a Dios y esfuérzate por observar una mejor conducta de aquí en adelante. Seguramente vas a lograr progresar en tu santificación y también conservar tu amistad con Dios. Toma en cuenta que el error fatal de tantos que abandonaron la vida de la perfección y de la santidad fue el llenarse de pensamientos negativos y pesimistas y repetir la frase de Caín: mi culpa es demasiado grande para soportarla. No,
Puede ser grande tu culpa, pero es más grande la misericordia de Dios y este gran intercesor que es Cristo. Los enemigos de nuestra alma nos quieren llevar a dos posiciones muy dañinas. La primera, alejarnos de Dios pecando. Y la segunda, no acercarnos a Dios dudando de ser perdonados. Y en este segundo punto, no falta quien venga a engañarte diciéndote que Dios ya se cansó de ti, que has abusado tanto de su auxilio que Él ha cerrado la fuente de su ayuda y de su misericordia. Y esta mentira se repite lamentablemente en algunos videos de YouTube o en algunas redes sociales en donde se menciona que se apareció la Virgen o determinado arcángel para decir que Dios ya está harto de la humanidad y que lo único que quiere para la humanidad es castigo. Yo me pregunto, ¿en realidad quienes se dejan llevar por estos mensajes se han olvidado de que Dios es misericordioso? ¿De que cuando el hombre era y sigue siendo pecador, envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos? Yo creo que una cosa es tomar conciencia de nuestras faltas, arrepentirnos, pedir perdón, caer quizás y volver a querernos levantar, a pensar que Dios ya está harto y por lo tanto el hombre no tendría nada que hacer porque el castigo es inevitable. Yo creo que mientras el ser humano tenga vida, siempre Dios le dará la oportunidad de arrepentirse. Quizás cuando venga ya el juicio definitivo porque hayamos muerto, bueno, ya no tenemos oportunidad de convertirnos y de cambiar, pero ya es nuestra situación de limitación. Pero Dios no es limitado para amar ni para perdonar. Así que cuando alguien te diga que Dios ya está harto, piensa que más bien es Satanás que se está disfrazando de ángel de luz. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte, estábamos hablando de estas dos disposiciones maléficas que son enemigas de nuestro espíritu y que nos quieren llevar a dos posiciones totalmente dañinas. La primera, alejarnos de Dios pecando. Y la segunda, no atrevernos a acercarnos a Dios desconfiando en ser perdonados. Así que cuando a ti alguien te diga que Dios está harto, que tienes que renunciar ya a tu empresa de querer santificarte porque lamentablemente has caído y sigues cayendo, que de qué sirven tus esfuerzos estériles si tu experiencia te ha enseñado que caes y caes una vez y que la santidad no es para ti, tú dile a estas voces traicioneras que no les vas a hacer caso, que no te van a llevar a la desesperación ni al desánimo. Y pasamos ahora al punto número 3, algo que alegra mucho al enemigo. Fíjense que lo que más alegra al enemigo de nuestro espíritu no son las veces que cometemos alguna falta, sino más bien el abatimiento, el desaliento y la falta de confianza en la misericordia de Dios. Y claro, esto aparece después de cometer varias faltas. Por eso decía San Claudio, el mayor mal que le puede suceder a un pecador no es pecar.
el mayor y más terrible mal será siempre perder la confianza en la misericordia de Dios. Ese fue, de hecho, el pecado, el mal de Judas y de Caín. Si Judas y Caín hubieran reconocido su caída y hubieran reconocido más aún la misericordia de Dios, no hubieran terminado como lamentablemente terminaron. Por eso, un autor decía que la consecuencia más grave del pecado es que llena el mundo de desfallecimientos y de desfallecidos. Por esto, digamos a nuestro cerebro las frases de aquel poeta: ven a hablarnos de esperanzas y no de desengaños, no de inútil y eterno lamento que al espíritu llena de espanto. De hecho, esto es lo que recomienda San Francisco de Sales cuando dice: hay que preferir morir antes que aceptar ofender a Dios, pero cuando ya hemos pecado, debemos preferir perder todos los demás bienes materiales antes que perder la confianza en la misericordia de Dios y el valor y la constancia para seguir luchando para ser mejores y así evitar el mal. Así que, cuando cometas alguna falta, no te desanimes. Sigue trabajando tan valientemente como si no hubieras caído, y en vez de dedicarte a inútiles suspiros, llena tu día de pequeños actos de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo y de aceptación gozosa de las penas que el Señor permita que te sucedan, y también de dedicarte entusiastamente a los trabajos que tienes que realizar. Acuérdate siempre que la debilidad no es un gran mal, con tal de que lo que a ella le falte lo reemplace siempre con pequeños o grandes actos de caridad. Y en vez de desanimarte o abatirte, mejor emplea la gran arma que nos ha enseñado Jesucristo, la oración de petición. ¿Te acuerdas? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Porque hay que recordar que lo más importante para evitar el pecado no es lo que nosotros hacemos, lo que tú haces, sino lo más importante es lo que hace Dios con nosotros, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz, Él es nuestro sostén. No está la santidad únicamente en nosotros, sino sobre todo ponernos en sus manos. Para progresar en la santidad es absolutamente necesaria la intervención de Dios. Por eso Jesús insiste tanto y de diversas maneras en que pidamos y que no nos cansemos de pedir y que incluso, como dice la parábola, hasta lleguemos a molestar a Dios con tal de que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Ante estas situaciones hay que ser como niños ante Dios. ¿Por qué? Porque el niño no se gana la ayuda de sus padres, solamente las pide. Pues de la misma manera, nosotros ni nos merecemos, ni podemos con nuestros esfuerzos hacernos dignos de que Dios nos envíe la ayuda que necesitamos, pero podemos pedirla. Y esta petición para enfrentar, para dominar nuestros pecados, le agrada mucho a nuestro Padre amoroso. Al niño no se le da la ayuda por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Sería una tontería que el niño quisiera crecer solamente a base de estirarse. No, para crecer basta que siga pidiendo y obteniendo la ayuda de sus padres. Pues así nosotros tenemos que hacer con Dios, porque todos nuestros esfuerzos y planes no nos harán crecer ni un centímetro en santidad si Dios no llega con su ayuda poderosa y misericordia. Por más que queramos estirarnos como el niño quiere estirarse para ser grande, no lo podremos hacer. Necesita el niño la ayuda de sus padres, necesitamos nosotros la ayuda de Dios. Si nos dejamos ayudar, entonces sí vamos a crecer y se podrá decir de nuestra alma lo que San Lucas dice del niño Jesús. Él crecía en gracia y en sabiduría. Y quizás en este momento alguna persona podría decir: el Padre nos está invitando a seguir las técnicas del perezoso, rezar y no hacer ningún esfuerzo. No, de ninguna manera. Orar pidiendo ayuda a Dios y no andar preocupados y afanados no significa dejar de esforzarnos por alcanzar lo que esperamos obtener. Porque incluso la Sagrada Escritura es clara.
porque nos enseña que Dios les regala la comida a las aves, a los pajarillos, pero no les coloca el alimento en el pico. Dios deja que se esfuercen y puedan encontrarlo. De la misma manera, tenemos que cumplir lo que recomendaba San Ignacio: esforzarnos tan fuertemente por conseguir lo que deseamos como si todo dependiera de nosotros, pero al mismo tiempo confiar tan profundamente en Dios como si todo dependiera de Él. Podemos también recordar la frase de San Benito Abad que era ora et labora, haz oración y trabaja en una forma equilibrada. Hay dos frases de la Biblia que al recordarlas nos hacen mucho bien y nos libran de la tentación de confiar más en nuestro esfuerzo que en la ayuda de Dios. Están en el Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no defiende la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Salmo 126. Así que como buenos constructores de nuestra casa espiritual, debemos trabajar incansablemente y no dejar nada al azar, pero al mismo tiempo tenemos que estar seguros de que si Dios no interviene en nuestro favor, estamos construyendo sobre arena movediza y nuestro castillo de naipes se va a caer a la primera sacudida de la tentación. Es necesario vigilar, estar alerta, no descuidar ningún detalle, pero convencernos de que si Dios no coloca a nuestro alrededor una muralla defensiva, por más ingenios tecnológicos que empleemos, al primer descuido que tengamos, el león hambriento que dice la Sagrada Escritura romperá la cerca y entrará a matar sin compasión. Los medios humanos son necesarios, tenemos que reconocerlo, pero son insuficientes. Solo con la ayuda de Dios podremos salir triunfantes. Tenemos que repetir lo que afirmaba Santa Teresa: yo y los medios humanos de que dispongo somos un cero a la izquierda, pero yo y los medios de que dispongo, más Dios y su ayuda, ¿quién nos podrá atajar? Somos una mayoría aplastante. O bien podemos repetir también lo que decía San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? En esta octava meditación hemos analizado que hay mucha gente que lamentablemente, por sus caídas, por sus faltas, por sus errores, que ya hemos dicho que todos cometemos y que a veces son múltiples, se desaniman, pierden la valentía para seguir luchando, pero es más importante poner nuestra atención en el amor, el apoyo y la fuerza que Dios nos da. Por eso quiero terminar el programa diciendo: recuerda que tú nunca estás solo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que el lunes sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos.